Bueno, se hizo viral la respuesta que dio el secretario general del Gremio de Trabajadores de la Educación de Chubut, en el medio del conflicto que se vive en esa provincia. Santiago Guzmán decía esto, ahora lo vamos a conversar con Mariano Narodowski. Santiago, ¿se puede perder el año, digamos? No, no se pierde el año. Queden tranquilos que todos los compañeros, todos los estudiantes como los que estaban acá van a aprender a luchar, que es muchísimo más importante que saber la raíz cuadrada de un montón de cosas. Y conocidas estas declaraciones se disparó la polémica. ¿Qué pesa más a la hora de formar alumnos de primaria, secundaria en las escuelas? Si los contenidos cognitivos, las habilidades cognitivas o los valores. Por ejemplo, el compromiso para la lucha ante una injusticia. Mariano Narodowski, ¿cuál es tu opinión? Las habilidades cognitivas son los valores, ¿no? Me parece que no hay distinción entre una cosa y la otra. Son dos dimensiones de lo mismo. Me parece que si queremos formar a nuestros alumnos en el conocimiento de sus derechos y en el ejercicio activo de esos derechos, tienen que conocer los fundamentos de cada uno de ellos, ser autónomos en las decisiones, construir un método para poder comprenderlos, y eso lo dan las ciencias del siglo XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, no hay mucha otra cosa. Me parece que la frase es desafortunada justamente porque pone una cosa en oposición a la otra. Está muy bien enseñarle a nuestros alumnos a que conozcan sus derechos y los defiendan, pero me parece que es justamente al revés. El camino es formar personas enteras desde el punto de vista científico, desde el punto de vista intelectual, y que puedan tener un proyecto propio, pero a través de conocimientos sólidos que fueron aprendiendo a lo largo del tiempo. Ahora, Mariano, ahí hay muchas capas, ¿no? Y muchas discusiones que atraviesan una opinión como la que vos das, que me parece muy rica y muy interesante. La idea de que cómo se enseñan esos posicionamientos vitales de valores, valorativos acerca de lo que tenemos como derechos y como obligaciones. Si es encapsulado en algún tipo de disciplina o de materia al estilo de instrucción cívica en nuestra época o construcción de ciudadanía ahora, o es transversal de una manera mucho menos explícita y más implícita en el aprendizaje de otras disciplinas o otras áreas de conocimiento que parecen poco tener que ver con valores. Sí, parecen poco tener que ver, pero tienen todo que ver, porque para comprender, por ejemplo, cuáles son nuestros derechos, para comprenderlo acabadamente, no para recitarlos como una instrucción cívica, donde te hacían recitar los artículos de la Constitución y no sabíamos lo que quería decir, hace falta una sólida formación intelectual. Leer es también leer el mundo, y en ese contexto lo que nos ayuda a leer el mundo, a leer nuestra sociedad, a leerlo nosotros mismos, es la ciencia. Porque ojo que también, y creo que en alguna, vos lo hiciste un tuit en ese sentido también, me parece que hay como una moda reciente que no es solamente esta, digamos, de la lucha en el sentido clásico del sindicalismo argentino, sino también de las habilidades blandas, de las habilidades del siglo XXI. Sí, yo decía el fetiche de las habilidades blandas. Claro, ¿no? Claro, la idea que hay que formar alumnos empáticos, que trabajen en equipo, que se pongan en el lugar del otro. Bueno, que está bien, es lo mismo que enseñar a luchar, si se quiere, pero eso tiene que ser sobre la base de los fundamentos del conocimiento científico moderno. Después, si eso es por disciplinas, o se hace por problemas, si es transversal, o si es disciplinar, esa es una discusión de pedagogos que nunca nos ponemos de acuerdo. Yo soy más bien partidario de las viejas disciplinas por motivos didácticos, pero hay otros que piensan que hay que hacerlo en términos transversales de problemas. Todo está bien si está bien hecho. Pero sí, claramente, una formación rigurosa, basada en la precisión, en poder fundamentar lo que se dice, en poder tener una capacidad de simbolización, de abstracción, que es lo que da las raíces cuadradas. Y eso desde la salita de 3 años en toda la escolaridad. Claro, son eso que parece tan estanco, que es el aprendizaje de nociones matemáticas abstractas, que aparentemente no tienen ninguna relación con el mundo real. En realidad lo que desarrollan es una capacidad de abstracción y de obtención de conclusiones centrales para la vida en sociedad. Una capacidad de abstracción desarrolla la capacidad de simbolizar, en el mejor de los casos, que no es el mío, pero hay muchos, que la capacidad de axiomatizar, es decir, de llevar a números, a símbolos numéricos nuestras acciones, la posibilidad del pensamiento riguroso, de seguir pasos
que tienen que ver con que las conclusiones se desprendan de las premisas, que las conclusiones se desprendan de la experiencia o de la evidencia, como se dice ahora. Bueno, me parece que todo eso lo da el conocimiento científico, y entre ellos la matemática, y no lo da otra cosa. Claro. La verdad que no, la experiencia de vida, la experiencia social, la experiencia política, etcétera, por supuesto que es importante, que contribuye, pero cómo la vamos a comprender y cómo la vamos a construir, cómo vamos a intentar que nuestros alumnos la comprendan y la construyan, si no es a través de la transmisión de un método riguroso, preciso, para que puedan plantarse sobre esa realidad y poder interpretarla con herramientas propias. Sí, aprender a pensar se aprende pensando rigurosamente. Aprender a pensar... No es una materia, porque mucho, cuando yo tuiteé esto ayer, había algunas respuestas que señalaban que hay materias que es aprender a aprender o aprender a pensar. No, se concreta en el ejercicio de una disciplina compleja. En eso estamos de acuerdo, ¿no? En el sentido de que hay un pensamiento iluminista del siglo XVII o moderno que nos dio las bases para entender que aprender una disciplina también es entender la lógica de esa disciplina. Claro. Y entonces eso es muy importante en la formación de las personas. Si nosotros no tuviésemos capacidad de abstracción... A ver, déjame que lo ponga de otra manera. ¿Qué es lo que hace una persona escolarizada de una persona no escolarizada? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Bueno, hubo mucha investigación a principios del siglo XX, sobre todo Lev Vygotsky en la vieja Unión Soviética, que trataba de ver por qué los campesinos de la Siberia tenían una menor capacidad de abstracción que las personas de las ciudades. Eran muy inteligentes y resolvían los problemas de su vida de una manera muy dúctil, pero su capacidad de abstracción era menor. ¿Por qué? Porque no habían ido a la escuela. Claro. ¿Qué es lo que te presenta la escuela? La escuela te presenta un mundo que nunca está presente en términos concretos. Claro. O sea, cuando vos hablas de matemática, cuando hablas de lengua, cuando hablas de China en la escuela, no los tenés presentes. Y eso te obliga a un ejercicio de abstracción que es muy importante después para la vida adulta. Claro, interesante. En esta discusión de habilidades cognitivas, por ejemplo, matemática o la lectura, la comprensión lectora, la posibilidad de producir textos escritos versus habilidades blandas, trabajo en equipo, resiliencia, se plantea a veces como un opuesto, ¿no? Como vos señalabas y como conversábamos. Ahora, y como un opuesto y como si las habilidades blandas fueran algo del presente que antes no existía. Claro. La escuela a la que nosotros fuimos o a la que han ido los argentinos hasta hace una década, cuando no se hablaba todavía de habilidades blandas, ¿no enseñaba habilidades blandas? Bueno, por supuesto. Por supuesto que sí. Que sí las enseñaba. Lo que pasa es que eran habilidades tal vez duras, en el sentido de que no eran blandas. Flexibles. Claro, no eran flexibles y que tenían que ver con ciertas formas de disciplinamiento, con cierta forma de ejercicio de la autoridad, etcétera. A mí me parece bien enseñar o transmitir lo que ahora se llama habilidades blandas. El punto es que esas habilidades blandas tienen algún sentido en la lógica de las podamos construir sobre la base del conocimiento científico. Claro. Si no, es puro manual de autoayuda y nada más. Es una cáscara vacía. Y me parece que si para algo sirve la institución escolar moderna, es para transmitir formas de construcción del conocimiento y del pensamiento. Es decir, la escuela como una posibilidad del pensamiento. Claro. Y pensar es pensar rigurosamente. O sea, pensar es tratar de explicar el mundo. Es decir, a ver, yo saco la mano a la ventana y me mojan unas gotitas y digo llueve. Ok, ahora ¿por qué llueve? Bueno, porque chocaron las nubes, porque Dios nos mandó un castigo. La comprensión acabada de los fenómenos. Claro, o porque tenemos una explicación científica de por qué llueve. Eso es lo que se construye a partir de la experiencia escolar y que la verdad que eso es lo que a su vez le da, me parece, sustancia a la posibilidad del conocimiento y del ejercicio de los derechos que tenemos como ciudadanos. Ahora, Mariano, otra discusión que hay es acerca del sesgo del campo docente, de buena parte de la docencia, que es un sesgo progresista y atado a bibliografías, tradiciones ideológicas, pedagógicas, que colocan la centralidad de la vida escolar en la formación humana. Estoy pensando en Paulo Freire, por ejemplo. Sí. Y eso de alguna manera opaca esta idea del rigor del conocimiento que la escuela también debe proveer. Sí, es de hace mucho tiempo. Claro. Y un poco me parece que la declaración se encuadra en esa Pero te diría dicotomía. Que no es solamente progresista.
Berta Brajlowski, que Sí. ya fallecida, una importantísima pedagoga argentina, denunciaba esto, mismo que planteás vos, en los años 30 y 40, respecto de lo que ella llamaba el antipositivismo o el espiritualismo. Que era la idea de que existía muy extendida en Argentina, que la escuela tenía que enseñar valores Claro. mucho antes que enseñar conocimientos. Si querés, en esa época era más de derecha, aunque Claro. nadie sabe muy bien qué quiere decir Claro. todo eso. Sí, sí. Pero, y ahora, si querés, es más progresista. Pero siempre existió en Esa la escuela concepción argentina doble. esa tensión. Y que me parece que es una tensión valiosa, porque las dos cuestiones entran en juego. Mi posición es que una cosa depende de la otra. Claro. Es decir, para poder tener una actitud constructiva respecto del mundo de los valores, tengo que saber quién soy. Y ese saber quién soy implica una construcción en términos de pensamiento y de conocimiento. Si no, es adoctrinamiento en valores, sean estos Claro, progres claro. o de derecha, pero Claro. termina siendo adoctrinamiento. Claro. ¿Cuán abierto o cerrada tiene que estar la escuela, los muros de la escuela a la realidad para que se concrete esa misión de darle precisión al conocimiento y a la percepción del mundo? Bueno, es la pregunta de siempre de la escuela, no es una pregunta de ahora. Lo que pasa es que, claro, en la actualidad el afuera es tan potente, es mucho más potente que antes, y en el afuera hay saberes, conocimientos y experiencias que muchas veces son más valiosas que en la escuela. Es el típico tema del celular, si tiene que entrar o no tiene que entrar. Sí. La verdad que no hay una receta sobre eso. Mi opinión es que lo más lógico es que el afuera penetre, pero siempre filtrado por los elementos que creemos valiosos de la escuela. Es decir, que entre todo, pero todo escudriñado en términos de un pensamiento crítico, de la capacidad de revisarlo, de la capacidad de reconstruirlo intelectualmente, de poder trabajarlo. Me parece una cosa importante en ese sentido y creo que la escuela tiene que ser más contracultural que nunca. ¿Y qué sería ser contracultural hoy? Porque hay Bueno, múltiples culturas, ¿no? Ahí afuera. Contracultural en el sentido de que, por ejemplo, lo dominante es cada vez menos conversación, que la conversación sea menos cara a cara, que la conversación sea cada vez más violenta o más fuerte, que la escuela sea un lugar de cuidado, de protección, en donde a los chicos les podemos decir que no, y ese no puede ser constructivo, en donde el celular no entra, en el cual, y por razones que se explican, en el cual nos miramos a los ojos y podemos conversar, en el cual hay una autoridad legítima que es la de un adulto que cuida a los otros, un ámbito en donde el pensamiento sea una posibilidad concreta. Claro. y que se puedan extender los límites, que no haya vergüenza, que no haya temor a equivocarse, y en donde circule el pensamiento científico más riguroso. Mariano, en el contexto de una crisis como la de la provincia de Chubut, una situación ideal para que eso que sucede y tiene que ver con los derechos de los trabajadores, legítimos sin duda, pero no se interrumpa el tiempo escolar, debería ser llevado a la escuela y conversado, analizado, puesto en la serie histórica, que el profesor de historia, bueno, las escuelas, acá el problema es que las escuelas están de paro hace 9 semanas, entonces la contraposición es enorme entre ese rol que la escuela tiene que tener y lo que está sucediendo en la realidad. Lo que pasa es que ahí ya no se trata de un problema pedagógico, ahora se trata más bien del problema se trata del colapso de la educación, se trata del problema de siempre de la Argentina, Claro. la incapacidad de la Argentina de resolver estos problemas de una manera incruenta. Es decir, la provincia de Chubut es una provincia rica, con pocos habitantes, que debiera dar plena satisfacción a las demandas de los estudiantes y de los docentes en términos de sus condiciones básicas de trabajo. Bueno, no lo hace, bueno, por los problemas de siempre. Entonces, ahí ya no se trata de una cuestión pedagógica. Lo que planteamos siempre, huelgas docentes hay en todo el mundo, incluso en los países más desarrollados. En la Argentina las huelgas predicen futuras huelgas, Claro. las huelgas nunca resuelven nada. Claro. Entonces, por más que el diálogo que se pueda plantear pueda llegar a alguna conclusión, pero una vez que se resuelve en ese momento, no se resuelven las cuestiones de fondo y todo se repite. Entonces, el caso de Chubut es el mismo caso del año pasado de la provincia de Buenos Aires o el anteaño pasado de la provincia de Santa Cruz, este año de la provincia de Salta y así de seguido. La idea de que la Argentina no
no logra una clase dirigente, incluidos sindicalistas y funcionarios, que sean capaces de ponerse de acuerdo y establecer un consenso sobre cómo seguir adelante de la mejor manera posible. Mariano, última cuestión. Los alumnos de la secundaria no quieren estar en la escuela. Esto es porque esa utopía del conocimiento cognitiva que debería estar sucediendo dentro de la escuela real no se las está proveyendo. Bueno, pero también hay que tener en cuenta que el tema de la escuela secundaria aburrida, tediosa, a la que no querías ir, no es algo actual. Es un fenómeno tan antiguo como nosotros dos, que en nuestras épocas respectivas me imagino que no teníamos ganas de ir a la escuela, que también nos aburríamos, que abusábamos de las faltas todo lo posible. Entonces, ¿el problema hoy es que hay más pobreza y que esa escuela no puede contener? ¿Cuál es el problema? Bueno, hay varias cuestiones. Una es que efectivamente las demandas de ciertos sectores sociales y ciertas culturas populares no encajan con la escuela. Claro. Otra es que la escuela no tiene hasta ahora no ha tenido manera de resolver los problemas de una cultura digital. Esto que yo planteaba antes como virtud, realmente lo que yo trato de hacer es constituir del vicio una virtud. Claro. Es decir, acá es un lugar donde conversamos. Bueno, pero si es el único lugar donde se conversa, hay que construir esa conversación. Claro. Y es muy difícil hacerlo. Por eso yo creo que en términos políticos lo que hay que hacer es transferir más recursos y más poder a los educadores para que en cada escuela ellos puedan dar respuestas concretas a las demandas concretas, porque tampoco sirve que el ministro de Educación ponga el dedito así y diga qué es lo que hay que hacer, porque eso hasta ahora ha demostrado que no funciona. No funciona.